Vamos con la 1. ¿Qué dice el ejercicio 1? Dice, en un trapezoide ABCD, AB igual 10, CD igual 12, el ángulo BAD mide 53 grados y el ángulo ADC 30 grados. Calcule la distancia del punto medio del segmento ABC hacia el segmento AD. A ver, el ángulo BAD mide 53 grados, ¿no? Es un trapezoide ABCD. O sea, es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Entonces mi gráfico sería más o menos así. Por ahí veo que hay un ángulo notable de 53 grados, ¿no? Algo así como esto. Entonces aquí es A, por acá es B, por acá está C, por acá está D. Y fíjese que nos dicen que el ángulo BAD mide 53 grados, ¿no? Entonces aquí en el vértice A, ese ángulo mide 53 grados. Marcamos dicho ángulo y le ponemos de medida 53 grados. Ok, hay otro ángulo que mide 30 grados. Es el ángulo ADC, a Caracas. Miren, ese ángulo ADC, o sea, el ángulo que forman este lado con este otro, mide 30 grados. Entonces mi gráfico está un poco torrejón. Está medio torrejita ese gráfico. Algo menos ahí, ¿no? De tal manera que el ángulo ACD, o perdón, el ángulo ADC es de 30 grados. Entonces, en este vértice, el ángulo debe de ser 30 grados. Marco ese ángulo y le pongo de medida 30 grados. Estamos haciendo el gráfico. Supongo que ya estarán dominando el GeoGebra. Supongo, digo, ¿no? Al menos mínimo dominar ese programita, ¿no? Ya que más adelante les va a servir en su carrera universitaria. AB mide 10 y CD 12. Entonces, este lado AB mide 10 y CD 12. Muy bien. Se pide calcular la distancia del punto medio del segmento BC hacia el segmento AD. Entonces, por acá está el segmento BC, ubicamos el punto medio. Digamos que sea M el punto medio. Para denotar que es punto medio, aquí ponemos palito y acá también. Entonces nos preguntan cuánto dista ese punto M del segmento AD, del lado AD. O sea, hay que trazar esa altura a partir de ese punto medio. Entonces trazamos la altura a partir del punto medio. ¿Dónde está? Está. Ya hay que calcular esa altura. ¿Cuánto será esta altura? No se sabe. Hay que calcularla, ¿no? Digamos que sea X. A ver, sugerencias. Vamos con las sugerencias. ¿Alguna sugerencia, digo, por ahí? Un trazo del vértice C al lado AD. ¿Pero cualquier trazo? No, uno que forme un ángulo recto O con sea, con esa recta. ya una altura, mejor dicho, ¿no? Desde el vértice C hacia el lado AD. Ok, ok. Eso sería el trazo auxiliar, ¿no? Con líneas punteadas. Y vamos calculando ya esos segmentos, ¿no? Entonces, en este triángulo rectángulo que se ha determinado, triángulo notable de 30 y 60, se puede calcular el opuesto a ese ángulo de 30 grados. Este es 12 y por ese teorema, este cateto sería la mitad, o sea, 6. Vamos por el otro lado y trazamos esta altura a partir del vértice B.
Trazamos entonces esa altura. ¿Qué pasó? No me ha trazado. Claro. Este es trazo auxiliar con líneas punteadas. Ok, entonces en ese otro triángulo notable que se ha determinado, uno de 37 y 53, sabemos que la hipotenusa es como 5, o sea, 5 veces K, la constante K sería 2. Frente a 53 grados, este cateto, el opuesto a ese ángulo, sería 4 veces K, y como K vale 2, 4 veces K sería 8. No me interesa el otro cateto, solamente me interesa este, ¿ok? Entonces, en la parte central del gráfico, en esa parte central, notamos un trapecio. Digo así porque este par de lados son paralelos. Uno mide 8 y el otro mide 6. Y lo que está en el medio se puede calcular. Eso sería la llamada base media, ¿cierto? Entonces, ya como paso final, digo, al final, finalmente, para calcular X sería pues con el teorema, ¿no? Teorema de la base media. X será el promedio de las bases. En este caso sería 6 más 8 y entre 2. 6 más 8 sería 14 y entre 2 sería 7. Por lo tanto, la respuesta sería que esa distancia es 7. En unidades de longitud. Ok, siguiente ejercicio 3. Vamos con la 3. ¿Qué nos están diciendo? En un trapecio isósceles, o sea, en un trapecio que tiene este par de lados no paralelos iguales, la base, perdón, la base menor es congruente con los lados laterales. Allá. La base menor es congruente con los lados laterales. Y la base mayor dice que mide el doble de la base menor. Halle la medida del menor ángulo, ¿no? Entonces vamos a hacer ese gráfico. Es un trapecio, ¿no? Isósceles. ¿Dónde está? Trapecio, 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 trapecio. Aquí está. Entonces graficamos un trapecio, por ejemplo, de esta manera. ¿Qué pasó ahí? Ya no importa. Entonces, algo así como esto. Más o menos. Ya, más o menos ahí. Entonces, este es un trapecio isósceles. Obviamente, los que están de verde son iguales. Y por el dato, estos que están de verde son iguales con la base menor. Y además, la base mayor mide el doble que la base menor. Entonces, sería así. Esto mide A, aquí también, acá también. Y por el dato, esa base mayor mide 2 veces. 2A, mejor dicho. Entonces, acotamos esa base mayor, la cual mide, según el dato, el doble de A. Y con eso nos piden calcular el menor de los ángulos. ¿Cuánto será el menor de los ángulos? Bueno, hay que calcularlo, ¿no? Entonces, el menor ángulo sería el que está en la base mayor. Digamos que sea con medida X. Recordando que los ángulos en la base mayor, en ese trapecio isósceles, son de medidas iguales, ¿no? Acá es X y acá también. Entonces, vamos a marcar ese par de ángulos, los cuales miden lo mismo. Y hay que calcularlo, ¿no?
De alguna manera. Bueno, hay varias maneras de calcular lo que nos están pidiendo. Muchas maneras, ¿no? Muchas maneras. Por ejemplo, de esta manera. Cuando tengamos un trapecio, se recomienda, es una recomendación. Las recomendaciones no hay que cumplirlas al pie de la letra, son simples recomendaciones, ¿no? O sea, no creas que con esta recomendación te van a resultar todos los problemas de trapecio, ¿no? Es una simple recomendación nada más, ¿no? Se recomienda formar un paralelogramo en el interior a dicho trapecio. ¿Cómo? Por ejemplo, de esta manera. Por este vértice trazamos una paralela hacia este lado. La idea está en determinar un paralelogramo que está en el interior a ese trapecio. Entonces, esta figura que nos ha resultado sería un paralelogramo. Pero miren que este paralelogramo tiene este par de lados consecutivos iguales. Esto de aquí sería pues un rombo, ¿ok? Esta figura que se ha determinado sería un rombo. El paralelogramo que tiene dos lados consecutivos congruentes se denomina rombo. Entonces, este de acá es uno de esos rombos. Y por lo tanto, el trazo auxiliar sería A. Y esta parte de aquí también. Y la parte restante a 2 veces A también sería A. Ok, vamos a acotar uno de esos A. Entonces, este de acá es A. Ay, ¿qué pasó? Ok, entonces, fíjense ustedes en el triángulo. Miren que ese triángulo no es cualquier triángulo. Es un triángulo que tiene los 3 lados iguales. Sería un triángulo equilátero. Ahora, es bien sabido que el triángulo equilátero también es equiángulo. Es decir, que los 3 ángulos son iguales, cada uno con 60 grados. Entonces, ese ángulo X en ese triángulo equilátero sería pues notable, sería 60 grados. Por lo tanto, X sería 60 grados. Ajá. Bueno, algunos trazan ese par de alturas y luego dicen que esos triángulos, rectángulos laterales son congruentes y por ahí también resulta el ejercicio, ¿no? Como les digo, se puede resolver de varias maneras. Un ejercicio de matemática puede ser resuelto de muchas maneras y habría que ver cuál de esas maneras es la más rápida, ¿no? Habría que ver. ¿Qué pasó? Una consulta, en esa figura se puede trazar también tres triángulos y isósceles, digo, equiláteros. Claro, si tú trazas esta línea, sí, ahí se forman 3 triángulos equiláteros. ¿Sí? Ah, ya, profesor, gracias. Se demuestra, ¿no? Claro, está bien. Ya, vamos con la 5 entonces. En un rombo ABCD, AB es igual con BD. A Caracas, AB igual con BD. Ya. Calcule el ángulo BCD. Entonces vamos a graficar a ese rombo. Vamos a graficarlo de esta manera, ¿ya? ¿Dónde está ese bendito? Aquí está. Entonces graficamos a ese rombo.
Por ejemplo, de esta manera. Más o menos así. La idea es de que los cuatro lados sean iguales, ¿no? Esa es la idea. De tal manera que AB es igual con BD. AB igual con BD. Entonces, a ver, entonces los vértices son estos. A, B, C, D. Por ejemplo, así, ¿no? Se sabe que en ese rombo los lados son iguales. Digamos que cada uno sea palito, por ejemplo. Y además AB es igual con BD. Entonces, trazamos esta diagonal BD, eso no es trazo auxiliar, esto no es trazo auxiliar, es un trazo obligatorio. Y por el dato, también debería de ser palito. AB igual BD por el dato. Ok. Y con esto se pide calcular cuánto mide el ángulo BCD. Piden la medida del ángulo BCD. Bueno, habrán notado que ahí se ha determinado dos triángulos equiláteros. Y en cada uno de esos, los ángulos son notables, cada uno de 60 grados. Entonces, nos piden calcular ese ángulo BCD y sería de 60 grados, ¿cierto? Claro, porque en ese triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos es notable, 60 grados. Por lo tanto, ese ángulo BCD sería 60 grados. Y eso es todo, no hay más que hacer, ¿no? Entonces, en este triángulo equilátero, cualquiera de sus ángulos sería notable, es decir, 60 grados. Entonces, ese ángulo BCD sería notable, 60 grados. Y no hay más que hacer. Si me pidiesen calcular, por ejemplo, el ángulo ABC, eso sería pues 60 grados más 60 grados, o sea, 120 grados. Vamos con la siguiente, 7. Ajá, se muestra un rectángulo, el cual está formado por la unión de dos cuadrados congruentes, ¿no? Calcule la medida del menor ángulo formado por las diagonales de dicho rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a graficar en primer lugar un cuadrado. Graficamos este cuadrado, así. Y pegado otro cuadrado. Como dice alguien por ahí, a su junto, otro cuadrado, ¿no? A su junto. Vamos entonces con el otro cuadrado. Pegado con el anterior, ¿no? Entonces, de esa manera se logra formar ese rectángulo, que está formado por dos cuadrados, ¿no? Congruentes, ¿cierto? O sea, los lados de uno son congruentes con los del otro, ¿no? Esta sería la línea de unión. Vamos a hacerla con trazo auxiliar, ¿ya? O sea, punteado. Esto sería el gráfico. Y entonces se pide lo siguiente, que calculemos la medida del menor ángulo formado por las diagonales en dicho rectángulo. Entonces, habrá que trazar esas diagonales. Trazaremos esta diagonal y luego la otra.
Entonces, en el punto de intersección está justamente ese ángulo que nos piden calcular. No se sabe cuánto es, ¿no? Bien, si ustedes se fijan en las respuestas, miren que esas respuestas son menores que 90 grados. Eso me hace pensar entonces que hay que calcular este ángulo. El ángulo que forman esas diagonales sería este de acá. Digamos que sea X. ¿Cuánto será X? Alguien dirá por ahí, pero profesor, ¿por qué no puede ser el otro? O sea, ¿por qué no puede ser este ángulo? Porque este de acá, ese ángulo, esa abertura que acabo de trazar, también sería el ángulo que determinan ese par de diagonales. Pero esta abertura es más que 90 grados. Ustedes se fijan en las claves, ¿no? ¿Ven? Por eso es que estoy queriendo calcular el otro. ¿Ok? Bueno. Como se trata de cuadrados congruentes, los lados de uno son congruentes con los del otro. Entonces, digamos que ese primer cuadrado sea o que tenga un lado con medida A, el otro también tiene este lado de medida A. Entonces, el largo de ese rectángulo sería el doble de A. Si ustedes se han dado cuenta, es así, ¿no? El largo de ese rectángulo mide 2A. 2 veces lo que mide un lado de ese cuadrado, ¿no? Ok, entonces esto sería el doble de A. Ok, voy a borrar esta línea de separación que me está molestando. Y digo lo siguiente. Se sabe que en ese rectángulo, al trazar ese par de diagonales, los 4 segmentos que se han determinado son congruentes. Palito a palito por ser congruentes. Muy bien, entonces, en ese triángulo isósceles voy a sombrear esa región triangular isósceles. Y entonces ahí observo 2 ángulos que son iguales. Los marcaré. En ese triángulo isósceles estoy marcando el par de ángulos congruentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere moverse esto? Algo está pasando acá. A veces se tranquea mi sketchpad. Ah, ya era así. Ya. Entonces, digamos que cada uno de esos ángulos sea teta. Aquí también, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que sea el rectángulo de vértices ABCD y el punto de intersección O. Digo entonces, en el triángulo ADO, en el triángulo de vértices ADO, por el teorema fundamental, por el teorema del cálculo del ángulo exterior, uno de los teoremas fundamentales en el triángulo. Diríamos que X será pues la suma de teta y teta. X igual a sumar teta y teta. Teta más teta. O sea, 2 veces teta. Necesito calcular el valor de teta.
¿cómo podríamos calcular el valor de teta? En un triángulo rectángulo. El valor de teta lo calculamos en un triángulo rectángulo. ¿En qué triángulo rectángulo? Por ejemplo, en el triángulo ABD. Ok, entonces voy a sombrear esa región triangular ABD. Y observen lo que está ocurriendo en ese triángulo rectángulo. Como ocurre que este cateto AD es el doble que el otro, entonces el ángulo θ sería la mitad de 53 grados. ¿Ok? Digo entonces, en el triángulo de vértices ABD, recto en el vértice A, como se cumple que el cateto AD es igual a 2 veces el cateto AB, luego ese ángulo θ es conocido. Sería la mitad de 53 grados. 53 medios. Ahora, si ustedes se fijan en las claves, ajá, ya, así, ¿no? Ya, noten que X sería el doble de θ. Y como θ es 53 medios, luego 2 veces θ será pues 53 grados. Por lo tanto, X será 53 grados. O sea que ese par de diagonales en ese rectángulo determinan ese ángulo de 53 grados. Siguiente ejercicio. Si algo no entienden, pregunten, no se queden callados. ¿Ya? Pueden participar, no se olviden. Profe, ¿Qué pasó? En esas diagonales, ¿cómo era lo que se cumplía? Todas esas partes eran iguales. Claro, AO, OD, OC y OB son iguales. Iguales a la mitad de cualquiera de esas diagonales, ¿no? Ya, claro. Ok. Muy bien. Seguimos entonces con la 9. Que dice así. Se muestra un trapezoide simétrico. Ahí viene la simetría, ¿no? Hay una simetría, mejor dicho. ABCD. Se muestra un trapezoide simétrico ABCD en donde AB con AD son iguales, con 5, ¿no? Y además CE mide 12. Se pide calcular cuánto mide AE. Entonces voy a graficar a ese trapezoide simétrico ABCD. A ver, miren que aquí, a ver, ¿dónde está? Miren ese trapezoide simétrico. Como acá es alfa y acá es 90 grados menos 2 alfa, sumaría 90 menos alfa. Eso quiere decir que en el vértice B el ángulo será pues 90 grados más alfa. Esa es la observación que estamos haciendo, ¿no? Este ángulo en el vértice B, por suma de ángulos, será pues 90 grados más alfa. 90 más alfa más 90 grados menos 2 alfa. Noten ustedes que el alfa se va a simplificar y esa suma sería 180 grados, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir que el ángulo sea 90 grados más que alfa? Pues que este ángulo es más que 90 grados. Entonces en el vértice B me estoy dando cuenta que ese ángulo es mayor que 90 grados. O sea que ese triángulo ABC tiene este ángulo obtuso. Obtuso, ojo, ese ángulo es obtuso. Hay que graficar entonces a ese triángulo ABC de esa manera, ¿no? De tal manera que el ángulo en el vértice B sea obtuso. Y sería pues algo así como esto. Bueno, más o menos así. De color celeste. Ya. En vértices ABC. Así que
ese trapezoide es simétrico. Esta línea AC es el eje de simetría, o sea, ese triángulo ABC se repite por abajo, o sea, mejor dicho en otras maneras. El hecho de que ese trapezoide sea simétrico, eso quiere decir de que el triángulo ABC es congruente igual que el triángulo ACD. Entonces, ¿qué es lo que hago? Considero esto como el eje de simetría y voy a ubicar el simétrico del punto B. El programa ya hace todo eso. Acá en de reflejar, ¿no? De reflectar, reflejar. Entonces, este de acá es el simétrico de B respecto de esta recta. Es el punto D. Entonces, este segmento de color naranjita es igual con este. También de color naranja, ¿no? Y cada uno mide 5 según el dato. Así también BC con CD tendrían que ser iguales. Digamos que este sea de color verde. Entonces, este también, ¿no? Del mismo color, o sea, verde. Iguales. ¿Cuánto cada uno según el dato? CE mide 12. No dice cuánto es cada uno, ¿no? Solamente nos dicen que CE mide 12. Vamos con esos ángulos, ¿ya? Este ángulo mide alfa. Y acá es 90 grados menos el doble. Menos 2 veces alfa. Marcamos ese par de ángulos. Uno mide alfa y el otro 90 grados menos el doble. Ahora, en la parte de abajo, tenemos una línea DE determinando ese ángulo alfa con el lado CD. Entonces hay que trazarla, ¿no? Así. Que sea de color amarillo. De tal manera que este ángulo, el ángulo que está por aquí, también es de medida alfa, según el gráfico. Ok, este punto es el punto E. Y entonces se pide calcular cuánto mide CE. ¿Cuánto mide CE? Sabiendo que, perdón, nos dan de datos CE y nos piden AE. CE mide 12. Y se pide calcular cuánto mide el segmento AE. Entonces nos piden calcular de A hasta E. Digamos que sea X. ¿Cuánto será X? No. Ya, entonces lo que hacemos es lo siguiente, pues, ¿no? Como este de acá es el eje de simetría, o si no, también como este triángulo es congruente con este otro, este ángulo con el que está por abajo serían también congruentes. Y acá sería alfa. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un triángulo con este par de ángulos iguales. Por lo tanto, este lado será igual con el lado DE. O sea, DE también sería 12. Ahora, la idea sería trabajar en este triángulo. Fijarse en ese triángulo. Ese triángulo tiene este lado que mide 5 y el otro mide 12. Necesito el ángulo en el vértice D. ¿Cómo lograr ese ángulo?
Bueno, este ángulo también sería 90 grados menos el doble de alfa. Ok, entonces voy a marcar este ángulo. Y también sería 90 grados menos 2 veces alfa. Entonces ya se puede calcular ese ángulo que nos falta en ese triángulo cuya región está sombreada. Ya entonces, ese par de ángulos son cada uno 90 grados menos el doble de alfa. Y entonces con eso ya se puede calcular ese ángulo que nos faltaba en ese triángulo cuya región está sombreada. Miren que acá es 90 menos 2 alfa, estos suman 2 alfa, con el 90 menos 2 alfa van a sumar 90 grados, por lo tanto el ángulo restante sería de 90 grados. El ángulo recto justamente, ¿no? Entonces, aquí coloco el ángulo recto. O sea, ese triángulo ADE es un triángulo rectángulo. O sea, hay que aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo con vértices ADE. Como consecuencia del teorema de Pitágoras, X será una raíz de la suma de cuadrados de 5 y 12. 5 al cuadrado más 12 cuadrado, ¿no? A la suma de cuadrados le sacamos la raíz. 5 al cuadrado sería 25, 12 al cuadrado sería 144, 25 más 144 sería 169, sacamos la raíz, sería 13. 13, ¿no? Creo que querías decir eso. O no sé. Yo haría la número 15, ¿eh? Porque mira, son 10 y 51 y no sé, si estuviese yo en el examen, miren que acá es un problema del tipo textual. Se van a demorar leyendo y encima graficando, ¿cierto? Entonces se recomienda hacer el más fácil, que en este caso, al parecer mío, parece que la 15 está, digamos que un poco fácil, ¿no? Por lo tanto voy a hacer la 15, ¿ya? No la 13, sino la 15. Y ojalá me alcance el tiempo, ¿no? Ojalá me alcance el tiempo, digo, con fe. ¿Qué se observa? Un cuadrado ABCD. Cuadrado ABCD. ¿Dónde diablos está ese cuadrado? No lo veo. Aquí está. Entonces, graficamos en primer lugar a ese cuadrado ABCD. Más o menos así. De vértices ABCD. Luego, ¿qué más estoy observando? A ver, veo que está trazada esa diagonal en ese cuadrado. Trazamos esta diagonal. Luego, nos están diciendo que AE es el doble que el segmento CF. Y se pide calcular cuánto mide el ángulo BCF. Ya. Entonces, lo que hay que hacer acá es lo siguiente. ¿Dónde está? Ahí. Primero trazar este segmento. Y luego trazar una perpendicular desde el vértice C hacia dicho segmento. Y ahí está esa perpendicular. Entonces solamente me interesa este segmento que va del vértice A hacia el pie de esa perpendicular. De esa manera logro el gráfico. ¿Ya? Es importante que sepan graficar, ya sea usando un programa tal como este o a mano alzada.
Aunque ya se está perdiendo la costumbre de hacer el gráfico a mano alzada. Antiguamente se dictaba el curso de geometría a mano alzada. Ahora creo que lo hacen con el AutoCAD, me parece. Entonces, ¿cuál es el dato? Nos están diciendo que AE es el doble que CF. Digamos que este segmento CF, o sea, esa altura sea de medida M, por el dato AE sería el doble, 2M. 2M no es 2 metros, ¿eh? Tengan cuidado. Muy bien, ¿cuánto mide el ángulo BCF? Digamos que sea X. ¿Cuánto será X? No se sabe. A ver, como ABCD es un cuadrado, obviamente los 4 lados tienen que ser iguales, ¿cierto? Y estos ángulos de 45 grados. Entonces, a ver, vamos a marcar ese par de ángulos que son iguales, cada uno de 45 grados. 45 grados, y acá también, ¿no? Digamos que cada uno sea, por ejemplo, de medida teta. Obviamente teta tendría que ser 45 grados, claro está. Acá es teta. Y acá también. Y además también ahí tenemos un par de lados que son iguales, ¿no? Barrita, barrita. ¿Dónde está? Barrita. Ahí me salió una tremenda barrota. Ok, entonces aquí también debe de ser barrita. Ahí me salió una tremenda barrota. Bueno, más o menos así. Y ahí tenemos entonces un par de triángulos que son congruentes. Notarán que este triángulo es congruente con este otro. Pero tendría que trazar este segmento. Eso sería justamente el trazo auxiliar. Entonces, ese par de triángulos cuyas regiones están sombreadas. ¿Qué pasó acá? Algo pasó aquí. Este es el trazo auxiliar. De color verde. Entonces, al trazar esa línea, se determina ese triángulo BCE que es congruente con el triángulo ABE. Por el caso lado, ángulo, lado. Se habrán dado cuenta de eso, ¿no? Ok, entonces, y como son congruentes, al ángulo teta se opone 2M, en el congruente al ángulo teta también se opone 2M. O sea que ahí es 2M. Ahora, aquí estamos observando un triángulo rectángulo notable. Miren que la hipotenusa es el doble que ese cateto. Entonces, en ese triángulo rectángulo, este ángulo sería de 30 grados. Voy a marcar entonces este ángulo, el cual mide 30 grados. En ese triángulo notable, ¿cierto? Aquí es 30 grados. Pero con eso todavía no puedo calcular X. Algo me falta ahí para poder calcular X. Algo me falta ahí.
Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para calcular X? Bueno, una idea para calcular X está aquí. Me voy a borrar esta parte que está sombreada y voy a, esta también ya, por estas dos. Y me voy a concentrar en una mariposa, en una corbata, en esta corbata. ¿Ok? Entonces, en esa corbata usamos el teorema, ¿no? El teorema de la mariposa. X más el ángulo recto igual teta más este ángulo en el vértice E, el cual voy a marcarlo. Que no sé cuánto mide, ¿no? No se sabe cuánto mide este ángulo. Digamos que sea, por ejemplo, de medida alfa. Por ejemplo, ¿no? Entonces, digo lo siguiente. Se cumple en esa parte del gráfico cuya región está sombreada por el teorema de la corbata, por el teorema de la mariposa. X más 90 grados igual teta más alfa. Recordando que teta es 45 grados, ¿no? Igual teta más alfa. Recordando que teta es 45 grados. Entonces nos faltaría calcular alfa. ¿Y ahora qué hago para calcular alfa? Bueno, para calcular alfa tendría que decir yo lo siguiente. Tendríamos que decir esto. Este que acabo de marcar es igual con este otro. Ese par de ángulos cuyas aberturas las acabo de marcar son iguales. ¿Por qué? Porque este triángulo CDE es congruente con el triángulo ADE. Entonces, además este ángulo con su opuesto por el vértice son iguales, ¿no? Y acá también sería alfa. Entonces, el valor de alfa se puede calcular diciendo lo siguiente. Por debajo de esa recta hay tres ángulos que son de medidas alfa, alfa y 30 grados, los cuales van a tener que sumar 180 grados. Digo entonces, pero se cumple que alfa más 30 grados sería 180 grados. Alfa más 30 grados igual 180 grados. Y por lo tanto, alfa sería 75 grados. Entonces ya tengo el valor de alfa, que en este caso es 75 grados. Y con eso ya se puede calcular X. Entonces, teta vale 45, alfa 75, esta suma sería 120 y menos 90 sería 30 grados. Por lo tanto, X será 30 grados. Y miren que nos hemos pasado 2 minutos, ¿ah? O sea, el examen ya terminó hace rato.